Padre Cristo, hermanos, vamos a iniciar con la serie de la enseñanza. Hoy vamos a ver la cuarta enseñanza de esta serie titulada Los Apóstoles, predicando, enseñando y haciendo discípulos. Recuerde que tenemos como propósito enseñar o ver qué es lo que estaban enseñando los apóstoles que predicaban, cómo bautizaban, en qué nombre bautizaban, para que el día de hoy entendamos cuál es el nombre que se debe de invocar en los bautismos o en el bautismo, que se debe de estar predicando, hacer énfasis en aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios. Hemos visto tres enseñanzas hasta el día de hoy. La primera fue la fiesta de las 7 semanas y el derramamiento del Espíritu Santo. Estas enseñanzas o esta serie la tomé del libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles conocido, donde la fiesta de las 7 semanas es una fiesta donde el pueblo de Israel, por orden o instrucción de Dios, se celebra, conocida como las 7 semanas. Es el conteo de las primicias, a partir de la primicia, conforme a las escrituras, se cuentan 50 días, tienen que pasar 7 sábados y al siguiente día es 50 y esa es la celebración. Y Dios, al igual como la celebración de la Pascua, los 7 panes en levadura y las primicias que representan en la Pascua el sacrificio, los 7 panes, la sepultura, la fiesta de los 7 panes, la fiesta de los panes sin levadura, perdón, representan la sepultura y la primicia es la resurrección. Y tal cual como está en las escrituras, los días se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo fue hincapié en esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo y se cumplió en esta fiesta de las 7 semanas. El apóstol Pedro, estando ahí presente en aquellos días de este cumplimiento, fue lleno del Espíritu Santo, al igual que sus demás compañeros, y él se levanta allá en medio de aquella situación donde fueron criticados porque los oían hablar en lenguas, alabando y glorificando, y la gente los criticaba de que estaban borrachos. Pedro se levanta y empieza a predicar. Y es precisamente en la enseñanza número 2 donde él hace hincapié del cumplimiento de esa promesa del Espíritu Santo. ¿Es importante recibir el Espíritu Santo? Sí, sí es importante, porque las personas cuando reciben el Espíritu Santo hay un cambio, hay una transformación. No solo es porque ora por las personas y sanan o tienen cierto don, regalo de Dios, o hablar en lengua, no solamente eso, sino tiene que haber un cambio genuino, un cambio que lo puedan ver las personas que están alrededor, que si maltrataba ya no maltrata, su cambio es al reflejo de la palabra, un cambio que refleja a Jesucristo en su vida. Es una manifestación de Dios en la persona. Y Pedro empieza a predicar del Mesías, de Jesucristo, donde él hace énfasis de que aquel que fue crucificado, Dios lo levantó entre los muertos, resucitó, y ellos eran testigos. Él está hablando y el Espíritu Santo se está moviendo en las personas, en los hijos, en su pueblo, y todo el pueblo dijo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dice, porque hemos hecho algo que no era correcto en aquella crucifixión, aunque se tenía que cumplir al pie de la letra conforme a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver la cuarta enseñanza. Pedro enseña: arrepiéntanse y bautícense. Es precisamente en aquella pregunta: ¿qué haremos? Arrepiéntase y bautízase. Es muy importante para que
la persona sea salva, debe haber un arrepentimiento genuino y que haya un bautismo. El bautismo debe ser con todo el corazón de la persona, al igual que el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es volver a la palabra de Dios e ir bajo ese camino estrecho, obedeciendo su palabra. Arrepentirse es dejar también esas cosas que no le agradan a Dios, pero volviendo al camino de Dios, porque a veces muchas personas dejan de hacer, no fuman, pero no reconocen a Dios, ya no toman, pero no reconocen a Dios, viven otra vida diferente, sí, pero sin el temor a Dios. Entonces, el arrepentimiento tiene que ver con dejar una vida que no le agrada a Dios y seguir el camino del Señor. El bautismo tiene que ver con la paz, con sumergirse en agua totalmente, y es precisamente Pedro que está recalcando al pueblo, a sus hermanos, tiene que haber arrepentimiento y bautismo. Vamos a ver el texto de Hechos capítulo 2, versículo 37 y 40 al 42, dice en el 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es al escuchar de que aquel que había sido crucificado es el Mesías, el Cristo, el que el pueblo de Israel había estado esperando, incluso algunos todavía lo esperan. Es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo, y tienen cierto temor, cierto arrepentimiento. Recuerde que cuando alguien predica de la salvación de Jesucristo, y hay muchas veces que dos, tres palabras y la persona tiene cierta revelación de parte de Dios y él quiere bautizarse inmediatamente, es precisamente la obra de Dios, el Espíritu Santo, quien hace eso en los corazones de las personas. La persona que habla y testifica es usada por Dios. En este caso, Pedro es lleno del Espíritu Santo y empieza a hablar lo siguiente, versículo 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Un versículo muy conocido, donde Pedro menciona ahí la palabra arrepentimiento. Les había comentado lo que es arrepentimiento y bautícese. Va de la mano. A alguien que quiere la salvación, va de la mano un arrepentimiento genuino y el paso de obediencia a las aguas bautismales. Y tiene que ser bajo un nombre, el nombre de Jesucristo. A veces hay controversia que algunos bautizan invocando otro nombre, y la Biblia en cuestión, en el libro de Hechos, los apóstoles están bautizando en el nombre de Jesucristo. Entiéndase que era su maestro, su Señor, su Dios. Pedro y los demás apóstoles, ¿a quién representan? Pues a nuestro Señor Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Eso en qué nombre? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién te enseñó? Pues Jesucristo. Hay otra parte bíblica, se los voy a mostrar más adelante, donde menciona invocando su nombre, porque a veces toman como excusa es que el nombre, bautizarlo en su nombre significa que tienes que, conforme a lo que Jesús hacía, en el sentido de que debes de vivir. Sí, es verdad, debes de vivir, es tu maestro, cómo lo representa, sí, pero hay otra porción que dice invocando su nombre. Tiene que ser invocando el nombre de Jesucristo, no otros nombres, no otro nombre. En todo el libro de Hechos encontraremos que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y luego tiene un objetivo: para el perdón de los pecados. Es para el perdón de los pecados. No hay otro nombre. Lo vamos a ver también más adelante, donde el mismo apóstol Pedro lo menciona. No hay otro nombre. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque se inventan nombres, inventan ciertas
atributos, agregándole, no, tiene que ser en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Tiene un objetivo para el perdón de los pecados. El único que perdona pecados es Dios, pero Jesucristo ahí está, es su obra, la obra de Dios mismo, de que fue muerto en la cruz del Calvario, crucificado, resepultado y resucitó al tercer día, con un objetivo para la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo lo representamos? Arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento en la persona y dar ese paso de obediencia a las aguas bautismales, invocando su nombre, el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y viene el regalo, viene la promesa. La Escritura lo menciona, recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo. Ese regalo es la promesa del Padre, acuérdense, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Joel, y que Jesucristo lo mencionó en el Huerto de los Olivos, capítulo 14, 15 y 16, acerca de la obra perfecta del Espíritu Santo, el Consolador, que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo. ¿Tiene un propósito la obra del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en el creyente? Sí, que obedezcamos la palabra. Para que el perdón de los pecados, el hecho de que haya esa transformación, el ayudador, otra traducción correcta como consolador es el ayudador en nosotros nos ayude a salir adelante, a ser mejores personas, una fortaleza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro es consciente, lleno del Espíritu Santo, y dice, es para vosotros la promesa, para todo aquel, y luego dice, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Es algo precioso esta promesa, pero repito, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber ese paso de bautismo. Si tú hasta el día de hoy no te has bautizado, inmediatamente yo te invito que reflexiones, que ames la palabra, ames la verdad y acércate al Señor. Él te ayuda a través del Espíritu Santo. Él transforma los corazones, da sabiduría y entendimiento para poder llevar a cabo esta vida en la que hoy por hoy muy difícil la situación, pero es el Espíritu Santo, nuestro Señor, quien nos da la fortaleza y nos ayuda a seguir adelante. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Apártense, en el sentido de que tengan temor de las cosas de Dios, no hagan caso a la filosofía del mundo, no hagan caso a la perversidad, queriendo maquillar el pecado de una cierta manera, diciendo no hay nada de malo, no tiene nada de malo, tú lo puedes hacer, mira aquella persona lo puede hacer. No, tengamos temor de la palabra de Dios, sigamos bajo ese camino de santidad y será galardonado, tendrá un premio en los días postreros de parte de nuestro Dios mismo. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y añadieron aquel día 3,000 personas. Mire que es muy bonito las personas que realmente tienen el temor, realmente hay un cambio, realmente hay un arrepentimiento en sus vidas. Es lo que dice aquí la palabra. Dice, ellos tienen obediencia a la palabra de Dios. Dan ese paso de obediencia a las aguas bautismales. Hay un cambio hermoso y precioso en sus vidas. Y en aquel tiempo dice 3,000 personas, como 3,000 personas fueron los que aceptaron el mensaje de la salvación a través del apóstol Pedro. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Estaban unánimes, unidos, aquellos hermanos,
reunidos dice que perseveraban en la doctrina. Y ese es, ¿qué doctrina? ¿Qué enseñanza? Pues la enseñanza de los apóstoles. ¿Y cuál es la enseñanza? La enseñanza es que hay un Salvador, es Jesucristo, es el mensaje de salvación. Jesucristo, Jesús es el Mesías, fue crucificado, fue muerto, sepultado y al tercer día resucitó. Pero también la doctrina tiene que ver con las Sagradas Escrituras, con total, donde haya una enseñanza de un cambio, de cómo ser mejores como papá, como hermanos, como hijos en la sociedad, y eso lo enseñan las Sagradas Escrituras. Y vamos a orar, Señor.